Buenas noches. Segundo programa de En Profundidad, nuevo ciclo en Cable Hogar. Arriesgábamos una hipótesis hace 7 días con esa noticia que un poco sacudió al ambiente político y que tenía que ver con lo que el diario La Nación había publicado en su portada respecto a una supuesta decisión de Reutemann de decirle no a su candidatura y por la misma cuerda, en ese sentido, también una declinación de parte de Francisco de Narváez. Y dije en ese momento, todo parece indicar que la necesidad de algunos grupos de poder de tener en el centro del ring a un candidato opositor que los desobligue de esa tarea precisamente a estos grupos de poder, de hacer política, de hacer oposición cada día, cada hora, cada minuto, lo puso a Duhalde en ese primer plano, también para medirse un poco, porque tiene, por esas circunstancias de la vida política argentina, una alta imagen negativa. No sucedió lo contrario. Ustedes habrán visto en cuanto programa político se precie de tal, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que Duhalde apareció como el chico de la tapa esta semana. Pero bueno, esto ya es pasado, en todo caso es una confirmación. Lo que debe preocupar a los opositores, no digo ya al gobierno o a los oficialistas, porque me parece que se está jugando un partido en el redil que más le conviene a la Casa Rosada, es esta parálisis increíble, inaudita, del Congreso Nacional. A ver, cuando pierde las elecciones el 28 de junio pasado, se va a cumplir un año y el Parlamento prácticamente no ha sesionado, se decía, el objetivo mayor de Kirchner va a ser que el Congreso no funcione, que el Congreso no delibere, que el Congreso no parlamente. Y se cumplió. Ese pronóstico se dio, se da en la práctica. Ganancia para la Casa Rosada, ganancia para Kirchner, que podrá hacer muchas cosas, pero nadie debe negarle habilidad, picardía. Y enfrente una oposición que se divide entre el candor de algunos, caso Gerardo Morales, y el vedetismo exagerado de otros, sobre todo los que anidan en el justicialismo disidente. Decía alguien por allí, son todos número 9, y es verdad, todos quieren ser Palermo, de Narváez, Reutemann, Carrió, y siguen las firmas. En consecuencia, esa falta de espíritu de cuerpo y esa necesidad de estar en los titulares de los diarios ha complicado en extremo a la oposición. Y fíjense que en la sesión de la semana pasada llegaron a faltar casi 15 diputados de la oposición. Y acá no hay que culpar al oficialismo. No se debe decir, no pudimos llegar porque en realidad en el edificio nuevo, en el anexo de la Cámara de Diputados, no sonó la chicharra. Son grandes, son diputados, mañana quieren ser gobierno. En consecuencia, esta es la realidad con la cual el país se amanece hoy. Y uno ya escucha a los taxistas decir, los políticos son todos iguales, ¿por qué no van a trabajar? Una verdad a medias, pero es la verdad de la calle. En este panorama se dice que el jueves se le dará en la Cámara Baja, en diputados, la nulidad total al decreto de necesidad y urgencia. Esperemos, no digo que esto se logre, esperemos que se puedan sentar en sus bancas. Va a estar con nosotros, lo invito a usted televidente a quedarse, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, el senador Ricardo Espinosi, y también vamos a presentar, si se quiere, en sociedad a los rosarinos, a quien todo parece indicar se va a constituir en el próximo candidato a gobernador del Frente Progresista. Se llama Mario Barletta y es intendente de la ciudad de Santa Fe. Todo esto tras la primera pausa comercial.
Está con nosotros el presidente del peronismo santafesino, senador Spinozzi, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, para no andar con rodeos, ¿depende su candidatura a gobernador de un sí de Carlos Reutemann a la postulación presidencial? No, la verdad que no, pero lo que hay que decirle a la gente... Que falta mucho. Es que estamos a un año de que se anoten las candidaturas, faltan 14, 15 meses para las elecciones primarias y la verdad que un año en la política argentina es un siglo. Con un adicional, el armado político de las provincias dependerá en gran medida de lo que ocurra en el armado nacional, mucho más que en otras oportunidades. Ya se está discutiendo en algunas legislaturas de la Argentina la coincidencia o no de las elecciones provinciales con las nacionales. Recordarle a la gente que están vigentes tanto en la provincia de Santa Fe como en la República Argentina leyes electorales que suponen elecciones internas, obligatorias y simultáneas. Por lo tanto, los argentinos y los santafesinos deberemos ir en julio, agosto, septiembre, octubre y seguramente si hay balotaje en noviembre, el año próximo, a elecciones. Seguramente, por lo que uno advierte, lo que ocurra con el kirchnerismo y el peronismo federal por nuestro lado y lo que ocurra con el resto de los partidos tendrá una notable influencia en el armado santafesino. Creo que nadie está en condiciones de asegurar hoy si los socialistas seguirán siendo socios de los radicales cuando a nivel nacional se están barajando otras hipótesis. Así que, sinceramente, falta mucho. Como presidente del justicialismo, lo que sí le aseguro a los santafesinos que ya dejó de ser una opción para nosotros el armado para el año que viene, es una obligación de hacer una presentación que tenga chances, claras chances de imponerse el año que viene y que tenemos hombres y mujeres preparados para ello. El mayor aliciente, si se puede llamar de alguna manera, tiene que ver con los magros resultados que ha obtenido ya después de 2 años y medio del gobierno socialista. En cualquier área que usted quiera analizar va a encontrarse sin resultados en el mejor de los casos y con muy malos resultados en otros. Si uno analiza el tema de la inseguridad, que está al tope de todas las encuestas como la máxima preocupación de los santafesinos, veremos que hubo una primera etapa con un equipo que pasó sin pena ni gloria por la administración pública, luego el jefe del registro civil a cargo de la seguridad y lo que se conoce, tiroteos a micros con barras bravas, otro barra brava asesinado en un bar a la madrugada, un preso asesino confeso que se escapa en una bolsa de pan de la penitenciaría, una gran improvisación en el tema más delicado. De ahí revise usted cada una de las áreas, salud, que era el caballito de batalla de este gobierno, educación. Hay un malestar generalizado y cuando ya no como una opinión de la oposición, sino cuando uno habla con los distintos sectores, trabajadores, empresarios, docentes, se encuentra que hay una gran desilusión respecto de las grandes expectativas que se habían creado. Están circulando algunos spots por internet de la campaña de Wiener. Se le decía, por ejemplo, a los padres que duerman tranquilos, que venían buenos tiempos y que se terminaba la inseguridad. Otro spot que hablaba de que se terminaban los cortes de la energía y recordarán lo que ocurrió aquí en el verano en Rosario. Y así con cada uno de los temas. Así que, por un lado, estos malos resultados y por otro lado, una cantidad importante de dirigentes con vocación de presentarse a las elecciones ponen al peronismo por lo menos en una etapa de movilización. Se dijo, en realidad lo venimos charlando desde el mismo momento en que asumió Hermes Wiener, y dijimos en esa instancia que sin consenso era muy difícil lograr leyes, porque el Senado tiene mayoría justicialista, pese a que la Cámara de Diputados es del Frente Progresista. Wiener y también Bonfatti, su ministro de Gobierno, han dicho no nos deja gobernar el peronismo. Incluso el gobernador alguna vez respondió, Spinozzi no me contesta el teléfono. ¿Es esa la realidad o ha habido falta de iniciativa para establecer acuerdos? Sí, absolutamente.
echar culpa siempre afuera del gobierno es una costumbre, una mala costumbre del gobernador Wiener. Creo que hubo errores que se pagaron caro. La verdad es que la primer convocatoria al diálogo fue 26 meses después de asumido Wiener. Tuvimos hace un mes la posibilidad de sentarnos a escuchar los proyectos del gobierno en algunos temas, el gobierno a escuchar algunas ideas de la oposición, y nosotros ese mismo día le pedimos al gobernador que apueste a este camino. Si podemos transitar por este camino del diálogo de aquí al final, creo que se van a ver logros importantes en la provincia, pero más allá de eso el peronismo no fue obstructivo de ninguna manera. Hemos votado cada proyecto del Ejecutivo, que no han sido muchos, también hay que decir esto, no hubo muchas ideas del gobierno que fueran a la legislatura. Nos pusimos firmes tratando de moderar un intento de impuestazo por parte del gobierno. Recordarán los santafesinos que comenzamos el 2010 con un aumento notable del impuesto inmobiliario urbano, también rural, la patente automotor, la tasa retributiva de servicios, las tarifas de la EPE, de aguas, y ciertamente esto fue moderado de alguna manera por el justicialismo. Entonces, si de algo nos pueden acusar es de no haber permitido que se le meta sistemáticamente la mano en el bolsillo a los santafesinos, una costumbre que ejercitaron bastante aquí cuando fueron gobierno o en el actual gobierno socialista en Rosario. Así que me parece que por un lado se perdió mucho tiempo, no sirve echarle la culpa a los demás, hay que hacerse cargo de los problemas y solucionarlos, y en lo que a nosotros respecta, cada vez que nos llamen vamos a estar, más allá que cada vez que se genera un clima de diálogo se escuchan declaraciones del gobernador descalificando al justicialismo, descalificando a la oposición, o hablando mal de Reutemann o de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Lo que me parece que es hora, y por lo menos así lo entienden los santafesinos, de escuchar del propio gobernador cuáles son las soluciones a tantos problemas que tiene la provincia de Santa Fe. Un gobierno que recibió una caja repleta de dinero, que la ha dilapidado, que se ha gastado mal, en una provincia donde el gasto sigue expandiéndose y donde, como siempre ocurre, los recursos son limitados. Así que la preocupación ya de muchos de nosotros tiene que ver con lo que viene. ¿Qué gobierno, qué provincia nos van a dejar para el próximo gobierno? Ya sabemos que la deuda, que era 1 a 1, digamos, 1 peso en la caja, 1 peso de deuda, hoy hay 1 peso en la caja y 3 pesos de deuda, se ha triplicado la deuda en relación a los recursos. Entonces, se han armado estructuras de 12 ministerios, de muchas direcciones, de muchos contratos, y esto seguramente va a ser un gran problema para el que venga. El propio Antonio Bonfatti dijo, el problema es que no tenemos dinero. Y hablando con mucha gente, la pregunta es, ¿en qué se gastó esta plata? Porque ha habido aumentos de impuestos. No se sabe en qué se gastó, pero además habría que recordar también, y por qué no hacer una comparación de los últimos 2 años, por ejemplo, del ingeniero Bey con los 2 primeros de este gobierno. El ingeniero Bey contaba con menos recursos todavía que este gobierno, porque en aquel caso no se habían aumentado los impuestos que recién mencionábamos, y la verdad es que cada pueblo o cada ciudad que uno visite va a encontrar o el acceso pavimentado, la iluminación del cruce, obras de cordón cuneta, de saneamiento, patrulleros, ambulancias, motoniveladoras. Sin embargo, hoy obras públicas en la provincia brillan por su ausencia, salvo la transformación en autovía de la Ruta 19, que se está realizando con recursos obtenidos por Reutemann en su oportunidad de un crédito internacional, cuando nadie le prestaba a la Argentina, y una decisión tomada por Obeid, una obra que va a demorar o tal vez pueda ser inaugurada por este gobierno. Luego no vamos a encontrar más que maquetas o PowerPoint, como le gusta decir a un amigo mío. Se han visto fotos de hospitales que no existen, que seguramente serán estructuras de hormigón para que el próximo gobierno tenga esa pesada carga de invertir mucho dinero en terminarlos, o quedarán así. Pero lo cierto es que cada vez queda menos tiempo, el gasto sigue expandiéndose en el medio de esta crisis donde la provincia estuvo paralizada durante 3 semanas. Se nombraron nuevos funcionarios para la descentralización, de acuerdo a lo que dice el gobierno, que tendrán sus oficinas, sus secretarias, sus automóviles, sus teléfonos, etcétera, etcétera. El problema de Santa Fe, del gobierno de Santa Fe, no está en los recursos, que los tiene,
El problema está en cómo se gasta el dinero. Y por supuesto una situación que hay que asumir como santafesino, el reclamo al gobierno nacional por fondos que nos pertenecen y que se siguen distribuyendo de manera discrecional desde el Poder Central. Me refiero a los fondos que se detraen en la coparticipación con destino al ANSES. Acompañamos al gobernador en su reclamo a la Corte Suprema de Justicia. Lo que se trata de discutir, bien decías vos en el Congreso de la Nación, un tanto paralizado respecto de la nueva coparticipación del impuesto al cheque. Son ahí 1.000 millones de pesos que podría tener Santa Fe. Pero mientras tanto hay que administrar lo que se tiene y resolver los problemas, ya no los que se puedan. El compromiso que tomó el gobernador Wiener en campaña fue muy claro con los distintos sectores de la sociedad, y la sociedad ahora le está reclamando que cumpla. Se ha leído en las últimas semanas que Juan Carlos Mercier quiere ser candidato a gobernador, Jorge Obey quiere ser candidato a gobernador, Spinozzi quiere ser candidato a gobernador. Imagina, y por el otro lado, Agustín Rossi, ¿no?, representante del kirchnerismo. Imagina una interna, como hace mucho no sucede en el justicialismo. Bueno, insisto que gran parte de las definiciones, para bien o para mal, van a decantar de lo que ocurra en la política nacional. Lo primero que quiero decir, que quedó pendiente de tu primera pregunta, es que con Reutemann o sin Reutemann de candidato, el peronismo federal en la provincia de Santa Fe está absolutamente movilizado. Hemos tenido un encuentro a principio de año en Rosario, luego en San Javier, y el pasado viernes tuvimos una cena con casi 2.000 personas en Las Rosas. El próximo encuentro será en Santa Fe y estamos recorriendo la provincia para que, si es Reutemann, por supuesto se simplificará el trabajo, pero si no lo es, el candidato del peronismo federal a nivel nacional tendrá cimientos muy firmes en la provincia de Santa Fe, y al mismo tiempo que estaremos haciendo un aporte, también estaremos reclamando para Santa Fe lugares que hace mucho tiempo la dirigencia santafesina no tiene. Me refiero a lugares donde se toman las decisiones en el gobierno nacional, ministerios, y pedir lugares en distintas áreas del próximo gobierno nacional, que seguramente tendrá mucho que ver con lo que pueda armar el peronismo federal. Y luego yo supongo que nos pondremos de acuerdo. Estamos después de mucho tiempo en la oposición, digamos que no podemos cometer errores en la estrategia, y seguramente llegaremos a un acuerdo, quienes tenemos posiciones en común, para diseñar la fórmula. Seguramente hablaremos con otras fuerzas políticas en el intento de conformar un frente. Estamos observando también con mucho detenimiento cómo se comienza a desgranar el Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Santa Fe. Saben ustedes que uno de los partidos se retiró y con él un legislador. Hay rumores bastante consistentes en la legislatura de que algunos otros legisladores están preparando también su salida del Frente Progresista. Por lo tanto, va a haber un rearmado, una reubicación de piezas de cara al año que viene, pero seguramente, si entendemos que hay que deponer actitudes personales o sectoriales en beneficio de lo general, nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos quienes estamos en el peronismo federal. Luego hay una cuestión pendiente, difícil de contestar hoy, si la vertiente kirchnerista y el peronismo federal van a disputar en una interna, o si por el contrario repetiremos el modelo del año pasado, donde cada uno conformó un frente y cada uno disputó de manera individual, digamos, o sectorial la elección. También tendrá mucho que ver con lo que pasa en Buenos Aires. Apelo a su condición de hombre del interior del departamento General López. Hermes Wiener es un dirigente conocido en Rosario con una buena gestión sobre sus espaldas, pero no lo era en el interior de la provincia, donde realizó una muy buena elección en los últimos comicios, que finalmente lo pusieron en la Casa Gris. ¿Cuál es hoy el pensamiento, la expresión de esa misma gente que lo votó en el interior? Bueno, insisto, es difícil ser objetivo desde el lugar que me toca ocupar, pero cuando uno habla permanentemente con representantes de los distintos sectores, escucha que hay una gran desilusión. Dice,
Wiener nos defraudó, no cumplió con las expectativas. Hay que recordar que había una promesa de cambio en todos los aspectos. Iba a florecer la salud, la educación, la seguridad. Muchos santafesinos recibieron una carta escrita de puño y letra del gobernador, con cosas escritas, con propuestas escritas que finalmente no se cumplieron. Entonces la gente está otra vez observando cuál es la alternativa, comparando lo que se hizo. El peronismo fue el cambio permanente en esta provincia. No se puede decir que el peronismo no lo hizo, se fue adaptando a las épocas, dependiendo de los recursos, de la época que le tocó a cada uno de los gobernantes, de la situación climática. Esta es una provincia compleja. Se escucha decir que Wiener quedó fuera de escala, que para Rosario fue un buen intendente, pero que cuando llevó esos proyectos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe quedó fuera de escala. Es una provincia compleja donde si usted le pide al vecino de Tostado que tiene que ir a atenderse al hospital de Rafaela, no lo va a interpretar. Esta ficción de los nodos, de 5 regiones, donde la gente escucha ahora, si vive en Cañada de Gómez, que la cabecera es Rosario, o como decía recién, el de San Javier tiene que ir a Reconquista. Esto es desconocer la idiosincrasia y la historia de la provincia de Santa Fe. Entonces, la gente me parece que ya da por terminada esta etapa, digamos una frustración. Van a ser 4 años perdidos en prácticamente todas las áreas y dependerá mucho de la madurez política que tenga el justicialismo para presentar un proyecto renovado, para presentar dirigentes renovados que puedan hacerse cargo de lo que viene. Senador Espinosi, muchas gracias por haber estado en profundidad. No, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el senador Ricardo Espinosi, presidente del PJ santafesino. Tras el corte, sentado aquí el intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta. Está con nosotros el intendente de Santa Fe, el ingeniero Mario Barletta, a quien le agradezco que haya venido En Profundidad. Gracias a ustedes. Ingeniero, ¿cómo marcha Santa Fe? Porque un poco esta histórica cuestión de Rosario y la capital de la provincia, afortunadamente ha quedado atrás en esas batallas que se libraban mediáticamente, pero bueno, tampoco podemos decir que se tiene tanto conocimiento de lo que sucede. Yo estuve hace poco en la ciudad, fui a ver a mi amigo Andrés Calamaro, y la noté cambiada, verdaderamente vi una ciudad linda. Bueno, gracias, sí, nosotros también nos notamos cambiada. Por supuesto que las dificultades son enormes, no escapamos a las generales de la ley, pero Santa Fe de a poco va dejando de ser hacia fuera de la propia Santa Fe esa carga que tenía la provincia y bueno, Rosario, de que era esa ciudad meramente burocrática, que apenas tenía un problema. Que dormían la siesta. Que dormían la siesta y que apenas tenía un problema tenía que ir todo el mundo a ayudarla porque no era capaz por sí sola de salir. Y hacia el interior de la ciudad, los propios santafesinos, uno los ve como recuperando el orgullo del ser santafesino, dándose cuenta de que es una ciudad con enormes posibilidades y que las empezó a aprovechar, ya era hora. Y para hablar de esas potencialidades podemos hablar desde la propia historia, una ciudad de más de 400 años, lugar donde se constituye la nacionalidad con el dictado de la Constitución Nacional, es decir, recuperar su historia, recuperar su paisaje. Antes el agua y el río eran simple amenaza, ahora son enormes oportunidades. Recuperar la capacidad instalada académica y científica. Hoy está en marcha la construcción de un parque industrial, aunque les parezca mentira, el primer parque industrial en la ciudad de Santa Fe se está construyendo ahora. El parque tecnológico, muy pocas ciudades del país tienen un parque tecnológico. Y esto está haciendo que la ciudad recobre confianza en sí misma, la inversión privada se anima más, hay un buen diálogo y articulación cuando se buscan propósitos entre el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y el Estado. No dejamos, por supuesto, de tener enormes problemas, porque es una ciudad que viene de 2 problemas muy fuertes, muy claros. Uno es una ciudad fracturada, con una exclusión social muy fuerte, una pobreza
y una ausencia del Estado. Entonces, un lugar, un espacio urbano, un pueblo que tiene esas enormes dificultades y no tiene Estado, es muy difícil que pueda aprovechar los buenos momentos, digo, de la economía como el país la tuvo, creciendo fuerte, y mucho menos enfrentar crisis como catástrofes hídricas de 2003 y 2007 o coyunturales. Ahora hay Estado. Ahora nosotros nos ocupamos de la seguridad, nos ocupamos de la educación, nos ocupamos de la salud. Por supuesto, no quiere decir esto que estemos resolviendo todos los problemas. Y con algunas medidas hay quienes están más de acuerdo o menos de acuerdo. El tema de los boliches ha sido un tema en la noche, la inseguridad, que hoy Santa Fe se la puede elegir como uno de los ejemplos a nivel nacional. Porque se ha determinado un lugar donde se tienen que construir los boliches, porque pusimos un horario para evitar la previa, un horario donde no se consume más alcohol. Ahora estamos trabajando con todos los restaurantes y bares en un proyecto en el cual financian, te buscan en tu casa y te llevan a tu casa después de cenar, o sea, generando, insisto, esto de la articulación público-privada funciona bien y genera mayor tranquilidad. Rosario logró durante muchos años construir un relato, ¿no? Desde la oposición se dice eso es marketing. En todo caso, le sirvió al socialismo, que gobierna hace 20 años. ¿Usted pudo construir un relato en Santa Fe y le sirvió de algo el modelo del socialismo? Hay cosas que siempre sirven y ejemplos que uno los tiene que tomar. Yo pienso que, por ejemplo, y esto estoy trascendiendo incluso estos últimos tiempos, a Rosario le sirvió el monumento a la bandera. Y los santafesinos de la ciudad de Santa Fe tenemos un hecho histórico, que no quiero competir con esto, pero es un hecho histórico quizás más trascendente en la construcción de la nacionalidad. Si vos preguntás qué es el 25 de mayo, lo sabés y relacionás con el Cabildo en Buenos Aires, qué es el 9 de julio, lo relacionás con la casita de Tucumán, y si decimos 1 de mayo, decimos Día del Trabajador, no, está todo cerrado. 1 de mayo se sanciona la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe y ahí terminamos de tener país y nacionalidad. Ahora, ¿alguien lo sabe? Digo, de los propios santafesinos. ¿Alguien estableció y lo puso en visibilidad? Bueno, ahora construimos el camino de la Constitución que se presenta el 1 de mayo. Se recuperaron 16 hectáreas de uno de los lugares más bellos de la ciudad de Santa Fe, bien al sur, a 10 cuadras de la Casa de Gobierno. Se realizó un concurso nacional para elegir el parque de la Constitución Nacional. Vamos por una ley nacional para que esto quede definitivamente establecido. Bueno, esto es parte de una... que además no se eligió la ciudad de Santa Fe por mera casualidad. Santa Fe, bueno, fue la provincia que tuvo la primera constitución, en 1819, el Brigadier, la primera constitución provincial que concedió autonomía municipal. Las dos primeras ciudades que tuvieron carta orgánica y por lo tanto sus intendentes fueron elegidos por el voto de la gente fue Rosario y Santa Fe, en la misma semana. Entonces, bueno, no sé si esto es un relato, esto es parte de la historia que hay que recuperar. No por una cuestión nostálgica ni meramente turística, sino porque es una de las claves para el desarrollo. Y Santa Fe las tiene y la puede aprovechar. Ustedes son socios del socialismo, pero imagino que habrá algo que reclamarle al gobernador, digo, de parte de usted como intendente. ¿Qué instrumentación le falta al gobierno provincial respecto a la ciudad capital? ¿O qué cosas pediría usted que lleguen a Santa Fe? O a lo mejor está todo bien. No, todos los días le pido. Todos los días le pido porque Santa Fe es una ciudad que necesita realmente, por todo el periodo vivió fuerte impronta, tanto del Estado como del sector privado para recuperar. Tenemos un edificio como el del Correo, el Mercado Norte, el Mercado Progreso, la Casa de los Gobernadores, la Estación Belgrano, la Estación Mitre, solo por mencionar espacios físicos, ni hablar del 50% de cloacas que faltan. O sea, es decir, es permanente la búsqueda del pedir o del hacer y de construir en forma conjunta. Con el tema de la seguridad, nosotros estamos muy encima del tema y le reclamamos permanentemente fortaleza para uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Pero también, más allá del radicalismo y del socialismo, yo creo que el Frente Progresista Cívico y Social como tal tiene que avanzar en relación a lo que logró construir, que fue su conformación, ganar las elecciones, ahora
hay un futuro, o hay un presente que es importante y un futuro político que es muy importante. En ese sentido, el Frente Progresista tiene que dar pasos. Nosotros en el día de mañana comenzamos con la institucionalización del Frente Progresista, que lo reclamamos en el orden provincial. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? En la práctica quiere decir que nos reunimos mañana todas las fuerzas políticas que lo conforman en la ciudad de Santa Fe para definir la mesa de conducción, el espacio de conducción del Frente Progresista, pero que quede claramente establecido, con una representación equitativa, equilibrada de las distintas fuerzas políticas, es decir, a través de los partidos, de aquellos partidos que tienen representación en el cuerpo colegiado, que es el Consejo Municipal, y del Ejecutivo. Hay un acuerdo, un preacuerdo que hemos conversado y que debemos mañana institucionalizarlo. Ese espacio tiene que ser el espacio en donde dirimamos las diferencias que las distintas fuerzas políticas tenemos en torno a el destino de la ciudad de Santa Fe, al plan de desarrollo de la ciudad de Santa Fe. Tiene que ver con avanzar en la definición de cuáles son los aspectos que deberían quedar establecidos dentro del frente a nivel ciudad de Santa Fe, como una suerte de carta orgánica de un partido, como tiene Chile, como tiene Uruguay. Porque hoy por hoy no hay acuerdos establecidos en el orden ni provincial ni en distintas localidades, y nos parece que es saludable. Así que en el día de mañana esperemos constituir la conducción y establecer la agenda de los temas que le den al Frente Progresista mayor institucionalidad. Como militante radical, hombre que pertenece a ese partido, ¿nota usted un florecimiento de la UCR cuando en el 2001 esto parecía francamente increíble, o después del 2001? Primero, te corrijo, no soy un militante. En realidad, hace 2 años me convencieron de la candidatura a intendente. Los 25 años de democracia trabajé en la universidad, los 6 últimos como rector de la Universidad Nacional del Litoral. Y sí, me involucré en la política, pero en la política educativa, científica, tecnológica, desarrollo de la tecnología como herramienta para la producción. Ese fue todo. Nunca tuve un cargo, ni fui candidato a ningún cargo partidario, pero sí tengo una pertenencia al Partido Radical, estas cosas que a uno le vienen de familia, y aparte por fuerte convicción, ¿no? Creo que el radicalismo, por varios motivos, se ha fortalecido, tanto por lo que en el orden nacional nadie pensaba que después de la experiencia de la Alianza a esta altura iba a haber una reconstrucción de una mirada diferente de la sociedad hacia el radicalismo. En la provincia de Santa Fe también se logró una normalización, que este es un tema muy importante. No olvidemos que cuando se conformó la fórmula del Frente Progresista, en ese momento en el Partido Radical había un gran enfrentamiento, una falta de organicidad que hoy la ha logrado. Y en las últimas elecciones yo creo que uno no debería separar lo que se logró en las últimas elecciones en función de lo que el socialismo pudo aportar o lo que el radicalismo pudo aportar. Porque no es cierto que hubo un triunfo en la ciudad capital del radicalismo. Fue el Frente Progresista Cívico y Social el que en la ciudad capital hizo una buena elección. Porque supimos precisamente conjugar esfuerzos entre las diferentes fuerzas políticas. Supimos también algo que hoy no es habitual, el Consejo Municipal, el honorario Consejo Municipal, en el cual somos minoría como Frente Progresista. Sin embargo, logramos articular con las otras fuerzas de la oposición para aprobar los presupuestos, el plan de desarrollo, los grandes temas, el impositivo, aumento de tasa municipal. Logramos definitivamente el tema del boleto y del transporte, que siempre es un drama cada vez que hay que analizarlo. 10 centavos más, 10 centavos menos, que digo que no son importantes de centavos, pero bueno, logramos que el Consejo Municipal delegue en el intendente. Nosotros este año ya aplicamos las nuevas tarifas del transporte público colectivo, si no ha habido crisis ni problema en ese tema. Es decir, se logró un espacio de trabajo y consenso desde la política importante. Pero ese fue el Frente Progresista en la ciudad. Si va a ser candidato a gobernador y cuestiones por el estilo, se lo voy a consultar al ingeniero Barletta después del corte.
En realidad la pregunta, ingeniero Barleta, está formulada. ¿Va a ser candidato a gobernador? No hay que poner el carro delante del caballo, pero no es una frase hecha. Cuando hablamos en el bloque anterior de la necesidad de la institucionalidad del Frente, me parece que el Frente Progresista Cívico y Social tiene que aprovechar el momento en términos de la consolidación, pero no puede tampoco tirar por la ventana lo que se logró, porque se plantea una discusión socialismo, radicalismo, fulano de tal, perengano, Rosario, Santa Fe. Tiene que encontrarse esa consolidación institucionalizada del Frente Progresista Cívico y Social, porque no va a ser sencillo el 2011. Más allá de la valoración que la ciudadanía haga de las gestiones en Rosario, en Santa Fe y en todas las demás localidades, va a haber un contexto nacional que hoy por hoy todavía nos tiene lleno de dudas, y el Frente tiene que aprovechar una potencialidad enorme de gobernar Rosario, gobernar Santa Fe, gobernar la provincia, tres cosas que ni siquiera en los 25 años logró el justicialismo. Pero para esto yo honestamente lo digo, creo que tenemos que darnos esa discusión. Yo había señalado fines del año pasado que nos las tendríamos que haber dado en febrero, porque era el momento que estábamos más lejos de las elecciones. Ahora ya se nos están yendo los primeros meses porque los la pasamos discutiendo reforma fiscal sí, reforma fiscal no, y eso inhibió la posibilidad de la discusión desde la política dentro del Frente. Dada esa discusión, yo creo que hay una gran ventaja en el Frente Progresista. Hay muy buenos candidatos en el socialismo, en el radicalismo, y no se tiene que plantear como esa puja. No, los radicales ahora dicen tiene que ser radical, los socialistas dicen tiene que ser socialista. No, ya estuvo Rosario, ahora tiene Santa Fe. No, Rosario tiene que estar 8 años porque antes fulano y perengano. Me parece que establecido la discusión política, desde el punto de vista, yo creo que habría que trabajar un acuerdo. El sistema de elecciones internas, si bien son saludables, generan una trampa para los frentes. Si se presenta una fórmula de gobernador y vicegobernador del radicalismo y una fórmula de gobernador y vicegobernador, por ejemplo, del socialismo, luego no se pueden cruzar. Entonces, o puede quedar el radicalismo representando al frente, esto no sería bueno, o el socialismo representando al frente, y creo que tampoco sería bueno. Entonces ahí coincide con Lipschitz, quien hace una semana, sentado aquí, manifestó lo mismo que usted, la necesidad de un acuerdo, ¿no? Yo creo que sería saludable un acuerdo, pero bueno, también sabemos que no es sencilla porque todas las aspiraciones son legítimas, pero me parece que sí, y el acuerdo sería facilitado si se genera una institucionalidad, porque la institucionalidad también tiene que ver con establecer reglas del juego claras para no solamente quiénes van a ser los candidatos, sino cómo se debe gobernar, cómo se conforman los equipos de gestión, cómo comparten espacios de conducción cuando hay dos fuerzas políticas importantes, como en este caso el del radicalismo y el socialismo, y no dejarlo, porque fíjese, no sé si te va a compartir lo que yo señalo, a veces, si bien se conformó el Frente, cuando uno habla de la gestión del gobierno provincial, habla más del socialismo y no del Frente. Cuando hablan de Santa Fe también hablan más del radicalismo y no del Frente. Entonces, ¿pero eso por qué? Y porque de algún modo, luego de las elecciones, la marca que quedó más firme en distintas ciudades o a nivel provincial fue la del a qué partido pertenecía a veces es un pro y a veces es un contra. A veces contra, porque una buena gestión le da catapulta al partido. Digamos, una mala gestión hace que por ahí nosotros estemos viendo, bueno, el que viene es Barleta del radicalismo en la interna. Sí, pero creo que la fortaleza es el Frente. Creo que para la provincia de Santa Fe, después de mucho tiempo, la conformación de un frente como el que está constituido con el radicalismo, con el socialismo, es una fortaleza como propuesta política, fundamentalmente porque son dos partidos que tienen muchas coincidencias en el modo de entender la política. Mucha transparencia, ética en la gestión de lo público, participación ciudadana, solidaridad, la necesidad de contar con planes de desarrollo, planes estratégicos, equilibrio en la distribución de los recursos. Son aspectos centrales que no solamente la provincia, yo digo la nación,
en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado bastante lejos. Ahora bien, esto es política y uno imagina, dígame si estoy equivocado, a la hora de conformar las próximas candidaturas, los radicales van a decir nosotros ganamos tantas comunas, tantas municipalidades, estos 4 años fueron del socialismo, con el cargo a gobernador. Sí, cada uno esgrimirá un montón de argumentos, como es la propia lógica de la política, pero lo que hay que plantear, me parece, por encima de todas las cosas, es salvaguardar la existencia propia del Frente Progresista para lograr un triunfo en el 2011, para poder continuar con políticas que empiezan a tener visibilidad, para corregir otras políticas que habrá que corregir. Y ese debate se dará, y esos serán algunos de los argumentos que en los diferentes partidos se estarán estableciendo. Pero bueno, yo soy muy optimista en pensar que es posible alcanzar acuerdos, que es posible reafirmar en la provincia de Santa Fe un trabajo de fuerte defensa del federalismo. Seguimos con este país tan concentrador de los recursos económicos y a partir de concentrar la economía concentran la política. Más del 70% en el orden nacional. Fuera de micrófonos hablábamos de lo que nos está pasando en los municipios y comunas. En la última aumento de salario. Claro, porque en la última ya son 3 años en que tenemos paritaria y no tenemos los recursos para atender a esas paritarias. Entonces, cada vez más los recursos con los que cuenta el municipio y la comuna tienen que estar destinados al pago de sueldos. Yo en ningún momento pensé ser intendente para pagar sueldos, nada más alejado de eso. Me parece que no les queda otra en este marco de país que tenemos. En este marco de país y también en este marco de provincia que no estuvo a la altura de las circunstancias, yo lo señalo, en la primera discusión de reforma fiscal, bueno, el oficialismo, el Frente Progresista hizo una propuesta, en Senado básicamente la oposición modificó. Lo cierto es que entre los fondos que tenía previsto, calculado recibir la ciudad de Santa Fe y lo que terminó sucediendo, tuvimos 15 millones de pesos menos. Y en la segunda oportunidad, que se vuelven a discutir y que en lugar de reforma fiscal se habla de un fondo para el salario, se olvidaron de los municipios y comunas. No hay ninguna disposición de la última discusión en la legislatura presentada por la oposición, lamentablemente explicada en un gran power por el senador por el departamento de la capital, que de economía sabe, me refiero al senador Mercier, pero no hubo ningún elemento a partir del cual los legisladores se pusiesen a analizar qué pasaba con el aumento que seguramente se tenía que dar a los municipales. Esa semana había 3 días de paro. El FUCO no nos corresponde, la posibilidad de un crédito tampoco, no me acuerdo qué otra. Lo único vinculado a los municipios fue permitirles que del fondo de obras menores se puedan pasar a gastos corrientes. ¿A usted le parece que es como señal desde la legislatura provincial al municipio y comunas les digan no tapen los baches, no arreglen las luces, no se ocupen de la basura, paguen sueldos nada más? Eso no es una posibilidad de crecimiento. Hoy está claro que la suerte de una provincia está atada a las posibilidades de comunas, ciudades que sean capaces de definir cuáles son las obras trascendentes, importantes, que haya una fuerte articulación entre la comuna, el municipio y el gobierno provincial, para también generar una distribución equitativa de los recursos. Y la provincia de Santa Fe tiene, dentro de todas las provincias del país, yo siempre lo digo, una de las mayores oportunidades y de las mayores capacidades instaladas. ¿Cuántas provincias en el país tienen la fortaleza de una ciudad como Rosario en términos de crecimiento, de tamaño, de lo que puede ofrecer, de lugar geográfico, de desarrollo cultural y todo lo que tiene por delante todavía? Una ciudad capital que logra ir generando como lo decíamos al principio de la nota, también valerse por sí misma y aportar. Esa potencialidad que estas dos ciudades pueden generar desde todos los puntos de vista que se puedan pensar. Pensemos en la reactivación portuaria, pensemos en la reactivación ferroviaria, pensemos en el desarrollo científico y tecnológico con las mejores universidades del país, pensemos en el turismo, pensemos en la cultura. Y en la soja. Y bueno, la soja siempre, pero la soja con valor agregado. Sí. Va a aflojar con los chinos que no quieren ni siquiera comprar aceite. Le pregunto, en Rosario, ¿cuál es su relación con dirigentes radicales? Caso Boazo, que fue
el más votado dentro de su partido. He hablado en un par de oportunidades, yo vuelvo a insistir, yo me involucré a la política hace 2 años y la verdad que la gestión en la ciudad de Santa Fe me ha absorbido. Y si no le van a decir los socialistas, no es momento para lanzarse porque ni salario va a pagar. No, pero además este anticipo exagerado de candidaturas y demás le hace mal a los propios candidatos, así que más allá que alguno pueda sospechar que estoy escondiendo lo que pienso, creo que a ningún candidato le hace bien con tanta anticipación estar pensando en eso, porque además esto me parece que hay que ser respetuoso de la ciudadanía. Yo creo que la gente no está pensando, al menos estamos hablando del gran porcentaje, sí, en los ámbitos más políticos, se podrá estar pensando, pero la gente hoy está preocupada por la inflación, está preocupada por la seguridad, hay una necesidad de generar instancias de acceso al trabajo. Nuestras ciudades tienen debilidades fuertes todavía en lo que es la empleabilidad. Y no hay muchas excusas y muchas razones para que esto no suceda. Yo creo que la provincia de Santa Fe tiene herramientas propias que puede todavía profundizar mucho para que los niveles de desempleo, más allá que uno le crea o no le crea al INDEC, porque una vez se dice una cosa, a veces dice otra, sigue Santa Fe y Rosario apareciendo 2 ciudades como esta, que vuelvo a insistir, tienen unos privilegios enormes, siguen apareciendo con índices que a mi modo de ver están muy por encima de lo que deberían estar, a poco de que aprovechemos las potencialidades que tenemos como provincia y que sigamos luchando por exigir lo que a nosotros nos corresponde ante la nación. Ingeniero Barletta ha sido muy amable desde ya al venir desde Santa Fe a Rosario y estar en nuestro programa. No, gracias a sus órdenes. Estuvimos con el intendente de la ciudad de Santa Fe, tras el corte, las conclusiones del programa. Conclusiones. El intendente de Santa Fe, quien acaba de estar con nosotros, Mario Barletta, va a ser candidato a gobernador. Es decir, no es un juego en el cual uno tiene que apelar al ingenio o hacer análisis imbricados. Barletta es intendente de una ciudad que está creciendo, está muy linda, Santa Fe, sobre todo comparada con años anteriores. Este turno políticamente le corresponde en el Frente Progresista a la Unión Cívica Radical. Tienen a nivel nacional a Julio Cobos, los radicales, más allá de que Ricardo Alfonsín también quiere formar parte de la interna. En el caso de Hermes Wiener, la canción sigue siendo la misma, como cantaba Led Zeppelin o Robert Plant. Hay un intento de un sector del radicalismo de ofrecerle a Wiener la candidatura a vicepresidente. En el caso de Barletta y en el caso de Wiener, todo dependerá también de cómo terminen sus respectivas gestiones. Estuvo acá Ricardo Espinosi, quiere ser candidato a gobernador, al igual que Juan Carlos Mercier, al igual que Jorge Obeid. Los tres, con matices, abonan al reutemismo. Por el lado del kirchnerismo está la candidatura de Agustín Rossi. Yo sé, falta mucho en términos en los cuales un ciudadano puede ubicarse respecto a la política. Las elecciones van a ser en octubre de 2011, pero de todas estas cuestiones, aunque los políticos se sienten aquí y digan falta una eternidad, se está hablando. De esto están hablando todos los políticos de la República Argentina, porque el año próximo se elige desde el concejal del pueblito más pequeño hasta el presidente de la Nación. Y Santa Fe tiene 2 presidenciables como Carlos Reutemann y Hermes Wiener, creo que por primera vez en su historia. Por lo demás, no hay que dejar de estar atentos a lo que ocurre con la inflación. Yo no voy a hacer un análisis técnico porque no soy economista ni periodista económico, ni mucho menos. Pero pensemos, al venirse un 2011 con tantas elecciones, donde todos van a pujar por un lugar, ni esperen que sea un año con inflación cero. Y ya estamos hablando de casi un 30% mensual.
Entonces, todo parece indicar que Argentina va a repetir su historia. ¿Cuál es? Cada vez que se viene un nuevo periodo con cambios de signo político, el Estado gasta mucho, el Estado se endeuda y por ende la inflación va creciendo. Estos son los temas, estos fueron los temas de un programa que espero haya sido de su agrado. Terminó En Profundidad. Volvemos en 7 días. No ves, por vos yo sigo estando acá.